Sí. Vale, vale, perfecto. Bueno, lo primero, agradecer a Doble Hélice y sobre todo a Ana la invitación para daros esta charla. Y bueno, pues yo os voy a hablar un poco bueno, pues del área de los materiales fuertemente correlacionados y en particular de los superconductores, pero sobre todo de gran parte de las correlaciones que hay detrás. Y este es un área que, bueno, pues en general toda la física de la materia condensada es un área que es bastante desconocido, no solamente para el público general, sino incluso cuando estudias física, la verdad es que no sabes casi nada de esto, ¿no? Y muchas veces a la hora de elegir, realmente es que es un área absolutamente fascinante, es un área muy grande, aunque no nos hablen de él, es realmente muy grande y muy activa y tiene un montón de estados realmente increíbles. Bueno, pues yo voy, o sea, vamos comenzando, ¿vale? Bueno, antes de empezar con la física, quiero que penséis en un momento en una ciudad, ¿no? En toda la dinámica que se establece en una ciudad y en cómo os plantearíais, si queréis entenderla, pues no os plantearíais estudiar, por ejemplo, la ciudad la formamos personas humanas, pero no os plantearíais estudiar las células que forman a los humanos y que si queréis entender la ciudad, ¿no? ¿Entendéis? Para entender el comportamiento, pues nos vamos a entender la sociología, ¿no? A entender cómo nos relacionamos las personas, porque lo que es la vida en la ciudad surge precisamente de esa forma en la que interactuamos las personas y del hecho que somos muchas personas. Ni siquiera si pensamos en una persona, en lo que hace una persona, obviamente el comportamiento que hay en una ciudad pues no tiene que ver con el comportamiento que tendrían personas aisladas, ¿no? Entonces, bueno, este concepto, el concepto de emergencia, ¿vale? Es un concepto que tiene que ver con los patrones que se organizan cuando, bueno, pues cuando tenemos muchos cuerpos que interactúan, que en este caso son personas, en una ciudad, pero que puede surgir en muchísimos ámbitos pues de la vida, de cualquier cosa, ¿no? Y, bueno, pues en la física también ocurre, ¿vale? En particular, bueno, pues en la física las partículas interaccionan entre ellas y tenemos muchísimas. Y, bueno, pues esto dio lugar a un artículo que es ya mítico, ¿no? Hace 50 años de Anderson, en el que, bueno, pues precisamente... ¿Se ha ido esto? Vale. En el que precisamente... bueno, pues abogaba por esta importancia de estudiar la materia, no solamente lo que son las leyes individuales, como decir, bueno, pues las partículas elementales, como diciendo, si nosotros estudiamos simplemente nos vamos a las partículas elementales, no quiere decir que vayamos a entender muchas otras cosas, ¿no? Y este es el inicio, este artículo es lo que se considera para mucha gente el inicio de lo que se llama la física de la materia condensada, o sea, ver las propiedades en función de este global, ¿no? Como este hecho de muchas partículas interactuando. Vale, en general, estamos acostumbrados a ver bueno, pues estos comportamientos colectivos que se dan en la materia, ¿no? El caso, bueno, pues más habitual que tenemos, que yo creo que es familiar para la mayoría de la gente, es el hecho de que, bueno, pues los átomos se organizan en redes, ¿vale? En redes cristalinas, que pueden ser de muchas Leni, formas. ¿estás pasando diapositivas? Porque no se ve, estábamos todavía en la portada. ¿Ah, sí? Sí, sí. A ver, pues sí, he estado pasando. Ahora sí estamos viendo la de Madrid. Vale. ¿Y ahora la veis? No, portada. Y a ver así. Portada aún. Pues no sé muy bien qué pasa. El otro día pasaba, de hecho. A ver, voy a compartirlo de otra forma. Espera, que lo he cerrado, voy a volverlo a abrir. A ver. ¿Sigue sin ir? Ahora mismo no se está compartiendo nada. No estoy compartiendo. Bueno, claro, vale. Espera. Voy a compartir escritorio, que a lo mejor es más fácil. Ok. En vez de compartir. Vale, ahora vemos lo de... Vale, ahora sí, Madrid, emergencia. Vale. Bueno,
pues antes cuando estaba hablando de Madrid estaba esta foto con su atasco y todo. Vale, bueno, pues vamos a ir un poquillo más adelante. Bueno, pues estábamos aquí. Han pasado, ¿no? Las transparencias. Perfecto, sí. Vale. Bueno, pues estábamos aquí y entonces, bueno, pues tenemos estas redes de átomos que se forman y que, bueno, pues pueden ser diferentes en algunos casos. Estas redes que se forman van a depender del tipo de átomos que tenemos aquí, ¿vale? Y en otros casos, bueno, pues o sea, y que veis aquí, por ejemplo, que esta puede ser tridimensional y aquí, bueno, pues lo que tenemos más bien son láminas, ¿no? De un compuesto formado por láminas y a veces, bueno, pues va a depender de los átomos que lo forman, pero también el mismo tipo de átomos puede darnos estructuras muy diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es grafito, que son las minas de los lápices y tenemos estas capas de carbono, y esto es diamante, que también es carbono, pero organizado de una estructura muy diferente, ¿no? Y obviamente, pues bueno, pues las minas de los lápices y el diamante tienen propiedades claramente diferentes, ¿no? Y eso nos viene de ese orden diferente que tienen los átomos. Bueno, pues cuando los sistemas se nos ordenan, lo que tenemos son transiciones de fase y nos da lugar a nuevos estados ordenados que obviamente de nuevo también estamos muy acostumbrados a ver en las diferentes, por ejemplo, cuando el agua se evapora o se hace sólido, ¿no? O sea, es decir, o se congela, ¿no? Y normalmente lo más habitual que nos hemos acostumbrado a verlos como la función de la temperatura cuando cambia. Cuando tenemos estas transiciones de fase, en realidad lo que estamos teniendo en la mayoría de los casos es, lo que nos ha ocurrido es que se nos ha roto una simetría, ¿vale? En el problema, o más de una. Por ejemplo, aquí podéis ver, si nosotros tuviésemos simplemente estos átomos en el espacio, antes de formar este cristal, pues en cualquier punto del espacio sería equivalente, ¿no? Y cualquier dirección. Pero si os dais cuenta aquí, por ejemplo, pues tenemos estos puntos concretos, se nos ha generado una periodicidad, ¿vale? Que ha hecho que ya no todos los puntos del espacio sean diferentes y también tenemos unas direcciones que dejan de ser equivalentes a las otras, ¿no? Las direcciones que nos da la red. Aquí tenemos otro tipo de... Vaya, se ha vuelto a ir, ¿no? Bueno. Ha vuelto. Vale, aquí tenemos otro tipo de ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, es un tipo de cristal líquido. Tenemos moléculas que en sí no están ordenadas como tal, ¿vale? Son unas moléculas unidimensionales, pero que han elegido una dirección con respecto a la cual tener una preferencia para ordenarse, ¿no? Esto es lo que llamamos un estado nemático, ¿vale? Bueno. Los protagonistas de nuestra historia... Bueno, ya no sé qué pasa aquí. Los protagonistas de la charla van a ser los electrones, ¿vale? En nuestros sistemas, bueno, ya sabéis que los átomos tienen el núcleo y tienen los electrones alrededor, ¿vale? Pues vamos a tener nuestros átomos, nuestros iones, de hecho, formando una red. Los electrones que están más cerca del núcleo les vamos a tener ahí ligados y de los que nos vamos a preocupar son de los electrones que están en las capas más externas y que están deslocalizados por todo el metal. Eso es, bueno, pues lo que conocemos como el enlace metálico, ¿no? Que los electrones se comparten. Bueno, para estudiar nuestros electrones, lo que vamos a tener, vamos a tomar nuestra red de iones como si fuese un potencial periódico, ¿vale? Y por lo tanto, la simetría de la red la van a heredar los electrones. Bueno, pues ahora, una vez que ya tenemos nuestro potencial periódico de la red, lo que hacemos es, nosotros nos resolvemos ese potencial y calculamos los estados que van a poder ocupar los electrones, ¿vale? En ese potencial. Los electrones, bueno, son unas partículas que tienen, además de carga, que luego nos va a salir, tienen spin, ¿vale? Que eso ya es algo que veíamos en el instituto. Y eso va a hacer, según las leyes de la física cuántica y el principio de exclusión de Pauli, que no vamos a poder poner dos electrones en el mismo estado y, por lo tanto, cuando los llenemos vamos a tener, cada electrón va a poder ocupar solo un estado, es decir, va a poder haber dos con spin diferente. En nuestro material lo que hemos hecho ha sido, se nos han organizado
nuestros, bueno, pues se nos han organizado nuestros estados en una forma de bandas, ¿vale? Y estas bandas que he puesto aquí y que para las personas que habéis estudiado física del sólido, pues os habéis acostumbrado a verlas, ¿no? Estas bandas lo que tienen es precisamente esta periodicidad del material, ¿no? Y nos está hablando, bueno, pues de cómo de ligados o no vayan a estar los electrones. Están dando la simetría y las propiedades de la red, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos nuestros estados, lo que vamos a hacer es, vamos a ir llenándolos con los electrones, vamos a ir poniendo los electrones en los estados que tenemos, pues de menor energía a mayor energía, ¿vale? Y por lo tanto, y eso lo vamos a hacer hasta que hayamos puesto todos nuestros electrones, ¿vale? Bueno, pues eso nos va a dar un nivel de energía que es el nivel máximo en el cual hemos llenado los estados con los electrones, los estados de energía, ¿vale? Eso va a depender, eso nos va a dar una propiedad muy importante porque en función de cómo nos caiga este nivel de energía, que llamamos energía de Fermi, pues nos va a decir si nuestro sistema es un metal o es un aislante o es un semiconductor, ¿vale? Es decir, si nosotros, como en el ejemplo que tenemos aquí, el nivel de energía máximo donde hemos puesto los electrones, nos cae justo cuando ha terminado una de nuestras bandas, ¿vale? Pues como aquí, como en el diamante, pues nuestro sistema es un aislante. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos los electrones aquí y quieren moverse, van a tener que pasar a otro estado, ¿vale? Y aquí nos cuesta mucha energía, toda esta energía que veis aquí, ¿no? Esta energía. Esto es que llamamos gap. Bueno, pues eso hace que nos cueste, que nuestro sistema sea aislante, ¿vale? Y, sin embargo, si nos cae en mitad de una de estas bandas, como por ejemplo pasa aquí con el oro, ¿vale? Que veis que este nivel cruza las bandas, pues nos va a dar un metal. ¿Por qué? Porque los electrones se pueden pasar de un estado a otro sin que les cueste. Esto es lo que nos da la teoría básica para entender los sólidos, ¿vale? Es una teoría que está muy bien establecida y tiene muy buenas técnicas para calcular estas bandas. Además, de hecho, hay en muchos materiales, simplemente con saber qué átomos lo forma y cuántos hay de cada, lo que es la composición química del material, ya podemos, simplemente con eso, en algunos casos, ya podemos saber que va a ser un metal, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que aunque las predicciones de la teoría de bandas son muy buenas y constituyen la base de la descripción de los materiales, nos vamos a encontrar con que hay algunos casos en los que no funcionan, ¿vale? Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un óxido de cobre, ¿vale? Y si nosotros contamos nuestros electrones que tenemos, miramos nuestra fórmula química o hacemos las bandas de una forma más sofisticada, realmente lo que vemos es, lo que esperaríamos es que fuera un metal el sistema y sin embargo se va a convertir realmente en la vida real es un aislante. Esto se quiere ir todo el rato. Bueno, la realidad es que es posible que ya haya alguna persona que se haya pensado, que haya dicho, bueno, si los electrones tienen carga, entre ellos se van a repeler y en ningún momento has hablado de qué pasa con esa interacción entre los electrones. La realidad es que parece sorprendente que teniendo en cuenta que los electrones tienen carga, de hecho, este tipo de teorías funcionen en absoluto. En realidad, cuando se calculan las bandas con estos métodos que os digo que existen, realmente la interacción sí está incluida, pero está incluida de una forma efectiva, una forma como si fuera promediada, en el que se supone que, o sea, digamos, con lo que está ocurriendo en el entorno de ese material, cambiar algún electrón no cambia mucho lo que está pasando, el número de electrones. Es decir, simplemente es como que las interacciones entran como una especie de promedio de fondo, no como algo dinámico que está ocurriendo. Aún así, incluso aunque los metamos así en este campo medio, sigue siendo sorprendente que no haya como una reacción, ¿no? de cómo son de cómo entran estas repulsiones. Y lo cierto es que, bueno, pues hay una teoría en particular que nos justifica que funcione, ¿vale? Y que lo que nos dice es que, en realidad, lo que nosotros estudiamos cuando miramos eso no son exactamente electrones, sino más bien unas
excitaciones que tienen una conexión con los electrones, ¿vale? Es decir, cuando nosotros miramos a lo que llamamos electrones, realmente estamos viendo algo efectivo que lleva en sí el efecto de esa interacción. Y un poco el ejemplo, que este es bueno, pues es una ilustración simpática del libro de Matuk para explicarlo, es, bueno, pues imaginarse si nosotros, si tenemos un caballo que va por el desierto, ¿no? Pues cómo realmente cuando ese caballo va corriendo, realmente no va solo, sino que tiene toda esa nube de arena que le lleva hasta el punto casi, puede ser en algunos casos, de que casi no lo reconozcamos, pero la realidad es que podemos conectar nuestro caballo inicial con nuestro cuasi caballo. Bueno, pues aquí con los electrones realmente pasa lo mismo, ¿vale? Y los electrones es como que se van moviendo con una nube un poco de carga de los demás de los electrones. Y bueno, pues pero esto nos da unas determinadas predicciones, que es lo que llamamos el comportamiento de líquido de Fermi. Y mientras que exista nuestro cuasi caballo, mientras que podamos hacer esa conexión, nos van a funcionar bien. Y nos va a funcionar realmente solo a bajas temperaturas y bajas energías. ¿Cuándo nos va a fallar? Bueno, pues en realidad esta idea que teníamos aquí, digamos que va a sufrir claramente cambios, va a haber ocasiones en las que las interacciones realmente van a hacer que tengamos fases electrónicas ordenadas, ¿no? De la misma manera que hablábamos que nos emergía a veces un orden en una ciudad, que puedan ser pues los atascos o que todas las personas a la vez nos pongamos a comer las uvas en el día de Nochevieja o el orden que hablábamos en las redes de los iones, pues este tipo, o sea, las situaciones en las que se crea un comportamiento colectivo, claro, las tenemos también con los electrones, ¿vale? Y aquí podemos tener muchos tipos de fases electrónicas, ¿vale? Muchas que dependen, que en la mayoría de los casos, de nuevo, van a tener asociada una ruptura de simetría. Se nos puede romper, aquí he puesto un par de ejemplos, algunos ejemplos en los que lo que se nos ordena el spin o se nos ordena la carga, es decir, podemos tener sistemas, por ejemplo, esto vendría a ser diferencias de carga electrónica o de concentración de carga, donde tengamos, pues, por ejemplo, modulación de la carga, donde los electrones decidan tener fundamentalmente un spin, donde se nos pierda dentro del orden que tengan los electrones completamente lo que es la información de la red cristalina y formen una red diferente, los electrones, o tenemos, por ejemplo, una tendencia a una orientación parecida a la que habíamos visto antes en los cristales líquidos. Entonces, se pueden dar muchas situaciones. Hablamos de orden ferromagnético, por ejemplo, que luego nos va a salir cuando los electrones tienen o sea, hay una mayoría de electrones con un determinado spin, o antiferromagnético, por ejemplo, cuando se van alternando los espinos de los electrones. ¿De qué va a depender que nos salgan estas fases? Pues, y qué fase nos salga, ¿no? Por ejemplo, de las que he supuesto. Bueno, pues esto nos va a depender, obviamente lo que va a intentar el sistema es minimizar la energía, que es lo que ocurre siempre, y va a tender a darnos en particular va a ser importante cómo comparan lo que son las energías cinéticas y la energía potencial, ¿vale? Y en particular su radio, su ratio. Va a influir cómo es nuestra red cristalina, cuál es la dimensionalidad del sistema, el tipo de interacción que tenemos, que aunque en general, o sea, la definición de Coulomb es que dependen como uno dividido entre la distancia, también hay ocasiones en las que de forma efectiva es otra, el número de electrones que tengamos o que le apliquemos a algún tipo de sistema. Por ejemplo, para entender aquí por qué nos influye la red cristalina, pues podéis pensar en un ejemplo, ¿no? Es decir, a nivel general, bueno, pues cuando tengamos 3 dimensiones, todos los efectos vamos a tener estas fases electrónicas, pero todos los efectos se nos van a promediar más, ¿no? Mientras que el caso donde las interacciones tienen un efecto más dramático es cuando estamos en una dimensión, ¿no? Es decir, aquí 3 dimensiones o una dimensión, pues veis la diferencia, por ejemplo, en estructuras. Por ejemplo, 3 dimensiones es algo que más o menos en las 3 dimensiones tiene unos enlaces
un poco, vamos a llamar, parecidos. En 2 dimensiones, pues tendríamos como materiales como si tuvieran unas estructuras como láminas. En una dimensión, pues como si hubiera unas cadenas, ¿no? También se pueden hacer estos materiales de una forma más, o sea, como hechos ad hoc, ¿no? Esto es una heteroestructura en un estado, en un sistema de semiconductores, y esto, por ejemplo, es un tipo de estructura que se forma como un nanotubo, ¿no? en la actualidad, en la realidad. Pues imaginaos, por ejemplo, para lo que se refiere a un sistema en una dimensión, pues el que tengamos un pasillo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si solo puede pasar una persona, pues obviamente si la persona que hay delante no se mueve, tú no te puedes mover, que vas detrás, ¿no? Es decir, sientes mucho a esa persona. Pues en los materiales pasa algo parecido, es decir, cada electrón va a sentir mucho a los que estén en esa misma dimensión. Tanto como para que realmente, si nosotros tenemos, aunque sea una interacción muy pequeñita, esta descripción nuestra que teníamos de cuasi caballos, pues no nos funciona, ¿no? Lo que ocurre en una dimensión es que a veces se pueden hacer cálculos exactos, mientras que en 2 dimensiones estamos en un caso intermedio, es decir, ya los efectos de las correlaciones suelen ser bastante no triviales, pero además no sabemos resolver el problema de forma exacta, con lo cual nos vamos a encontrar que en la mayoría de los casos lo que más juego nos va a dar, aunque van a ser las 2 dimensiones, aunque nuestros sistemas en una dimensión sean más sensibles. ¿Por qué nos influye también dentro del tipo de materiales en una dimensión concreta? Va a influir también cómo sea nuestra red. Por ejemplo, no es lo mismo tener una red cuadrada, ¿no? Que si, por ejemplo, lo que nuestro sistema quiere hacer es poner los espines de forma alterna, pues si tenemos una red cuadrada lo podemos hacer sin problema, ¿vale? Si tenemos una red como esta que tenemos aquí, ¿vale? Nosotros empezamos a colocarlos de forma alterna, pero realmente llega un momento que el sistema no puede satisfacer ese requerimiento, ¿no? Por ejemplo, eso lo veis aquí, porque a ver con respecto a cuál se pone de forma alterna hacia este o a este, o lo veis aquí con respecto a estos dos o aquí. Es decir, esta red frustra el tener ese tipo de orden. Y todo ese tipo de redes diferentes pues nos va a hacer que tengamos una serie de estados electrónicos diferentes, que a veces, de hecho, ni siquiera van a lograr ordenarse o se van a ordenar de otra forma. Otra cuestión que nos va a influir en el tipo de estados que tengamos va a ser el tipo de átomos, ¿vale? Es decir, en general, hemos visto que aquí influye cómo es la energía cinética y cómo es la energía potencial. En general, cuando tengamos átomos que son más extendidos, ¿vale? O sea, que son los de tipo estos que tenemos aquí, los de tipo S y P, los de este lado y los de por aquí, pues en general esos van a tener funciones de onda más extendidas, más energía cinética. Cuando los que tengamos, por ejemplo, son tierras raras, ¿no? De por aquí, pues van a tener unas funciones de onda estrechita, que eso van a ser muy susceptibles a la interacción. Y en esta zona, pues en general vamos a tener un interplay ahí, una interrelación entre las dos, que muchas veces, de nuevo, es donde nos surgen muchas de las cosas más interesantes. Si volvíamos a nuestras bandas, la anchura de estas bandas que veíamos aquí, ¿vale? Nos va a dar una idea de cuál es nuestra energía cinética, ¿no? Si veis aquí, por ejemplo, aquí tenemos unas energías en electronvoltios, que quiere decir que son muy anchas, son mucho más anchas, mientras que aquí tenemos unas muy estrechitas, ¿vale? Pues estas que tenemos aquí tan estrechitas van a tener mucha tendencia a que el sistema sea susceptible a los efectos de la interacción. Y luego, bueno, pues obviamente también todas estas, las energías que nos aparecen en el problema, pues nos van a dar una idea de la temperatura a la que si se da una fase electrónica, pues vaya a aparecer. ¿Cómo detectamos los estados electrónicos? Obviamente, no es algo en lo que podamos a nivel general hacer una foto, ¿no? Si os he puesto un caso en el que sí tenemos algo parecido a una foto, que de hecho es una que se ha hecho aquí en el laboratorio de bajas temperaturas de la Autónoma por Isabel Guillamón. Y bueno, pues veis que hay, o sea, ese es un caso general, o sea, un caso concreto, pero a nivel general vamos a necesitar muchos tipos de medidas para entender estos sistemas, que además
son complejos de entender y en general son medidas que van a ser indirectas, es decir, vamos a ver espectros que vamos a tener que analizar, ¿vale? Una de las formas más sencillas de ver cuando podemos alguna fase es medir la resistividad y en particular cómo depende de la temperatura, ¿no? La resistencia al paso de la corriente eléctrica. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo en el que, bueno, pues aquí hay un compuesto, ¿vale? Y aquí tenemos el mismo compuesto al que le hemos cambiado simplemente un 5% de los átomos, ¿vale? Si nosotros estamos a temperatura cero, un metal es un material que deja pasar la corriente eléctrica y un aislante es un material que no la deja pasar, ¿vale? Cuando estamos a temperatura finita, lo que vamos a tener es, vamos a mirar en los aislantes, lo que vamos a ver es que la resistencia disminuye al bajar, disminuye al aumentar la temperatura y en los metales la resistencia aumenta al aumentar la temperatura. Vale, pues lo que quiero que veáis aquí es cómo realmente, bueno, pues simplemente cambiando un 5% el número de átomos del metal, pues aquí vemos un cambio realmente muy importante, tanto en lo referente a este comportamiento, ¿no? Que en un caso es aislante y en otros metálico, como en lo referente a realmente la magnitud de esa resistencia, de esa resistividad que difiere en aproximadamente 7 u 8 órdenes de magnitud, ¿vale? Es decir, es un cambio realmente brutal, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos aquí es una transición metal aislante al cambiar un poquito esa composición. Bueno, pues mirando precisamente cómo dependía la resistencia con la temperatura, es decir, hace ya 110 años, Kamerlingh estaba estaba intentando saber qué le pasaba a los materiales cuando los enfriaba mucho y en particular lo que vio es que la resistencia, o sea, esto es lo que habríamos esperado para un metal, realmente lo estaba estudiando el mercurio, al bajar la temperatura llegaba un momento que desaparecía, ¿vale? Bueno, aquí lo que estaba viendo es lo que llamo la superconductividad. Y aquí, para entender, aquí he puesto algo, no era 1911, esto es el descubrimiento, ¿vale? La teoría BCS, de hecho, llega en el año 57, ¿vale? Con lo cual, lo primero que veis aquí es que pasaron 46 años desde que se descubrió hasta que se tuvo una teoría, ¿vale? Solo lo que nos dice es cómo, una de las cosas es la superconductividad, es una de las fases que siempre, incluso actualmente hoy en día, es especialmente difícil de estudiar, ¿vale? Y lo que nos dice esta teoría BCS, ¿vale? Cuando la hicieron es, bueno, pues aquí lo que estaba ocurriendo era una transición de fase, que, bueno, como ya os podéis imaginar, es una transición de fase electrónica, ¿vale? En la que los electrones cambian su comportamiento. Si nos imaginamos el metal como electrones que se van moviendo, pues de una forma casi independiente, tal como hablábamos antes, ¿no? Cuando los poníamos en estas bandas. Y bueno, de vez en cuando se chocan y eso nos da la resistencia, ¿vale? Lo que ocurre cuando pasamos al superconductor en esta transición de fase, ocurre por una parte, como ya esperamos, vamos a tener un estado que es colectivo de todos los electrones, es cuántico, como todos los que estoy hablando, ¿vale? Pero además aquí ha ocurrido otra cosa, es que nuestros electrones han formado parejas, ¿vale? Unas parejas que llamamos pares de Cooper. Y son estos pares de Cooper los que se mueven de una forma colectiva. En realidad aquí, bueno, pues esto es un resultado que la realidad es que es muy sorprendente, ¿no? Porque llevo todo el rato hablando de que los electrones se repelen, ¿no? Es decir, los electrones, y que eso nos hace que nos formen fase, los electrones no quieren estar juntos, ¿no? Porque por tener los dos la misma carga, tienen una repulsión entre ellos, ¿no? Entonces, la razón es por qué ahora van a querer, de hecho, formar parejas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos dice, es el mecanismo, esa pregunta, es decir, ¿por qué quieren formar parejas? Es como preguntarse cuál es el mecanismo de la superconductividad, ¿vale? Y eso también nos lo dijo esta teoría BCS del año 57, ¿vale? Lo que podéis ver aquí, lo que nos dijo es, voy a empezar por aquí atrás todavía, lo que nos dijo es que esa interacción entre que va a hacer que los electrones se atraigan como para formar pares, venía dada por la interacción entre los electrones
y la red. Y realmente también nos dice que tiene que haber muchos más electrones para que esto ocurra, ¿vale? Eso no voy a entrar ahora, pero realmente la idea es, viene un electrón, genera una modificación de carga en la red que es positiva y a la que atrae. Como los electrones tardan mucho más en reaccionar, esa modificación de la carga se ha quedado ahí durante un tiempo, obviamente luego va a desaparecer, pero mientras tanto le va a dar tiempo a otro electrón a llegar. Vamos a ver otra vez. Llega por aquí, ahora vais a ver aquí que se nos forma esta modulación y aunque este ya se ha ido, pero este otro electrón se ve atraído. Y eso de una manera efectiva nos da una atracción entre este electrón que llegó primero y el que vino después. Bueno, pues, vale, lo entendemos, año 57, ¿vale? Y por aquí veis, bueno, durante todo este tiempo se siguen descubriendo superconductores y varios, ¿no? Algunos, de hecho, como tan comunes como el plomo se había descubierto, hay muchos más por aquí. Y si os dais cuenta, todos tienen una temperatura a la que ocurre esta superconductividad que es muy baja, ¿vale? Hasta que llega el año 86 y aquí de repente hay un salto drástico, ¿vale? Y esto es lo que supone el descubrimiento de la superconductividad de alta temperatura. Este descubrimiento que veis aquí realmente constituye el Nobel de Física más rápido de la historia, ¿vale? Descubrieron la superconductividad en el año 86 y en el año 87 ya les habían dado el premio Nobel. Solo hay un caso que podríamos llamar un poco comparable, que es recientemente el descubrimiento de las ondas gravitacionales, el de LIGO, pero en ese caso, es decir, lo descubrieron un año y se lo dieron al año siguiente, pero en ese caso llevaban 100 años, se habían predicho hacía 100 años y no se habían visto. Este es un caso completamente sin comparación. ¿Y por qué esto fue tan interesante? ¿Vale? Es decir, porque realmente esto generó, bueno, un desborde científico realmente increíble y de hecho incluso, bueno, no sé si habéis oído alguna vez hablar del Woodstock, del concierto de Woodstock en los años, a finales de los años 60, que fue tan gigantesco. Bueno, pues a la reunión de la Sociedad Americana de Física del año siguiente, donde se trataba este tema, se le llama el Woodstock de la física realmente por la excitación que había, ¿no?, al respecto. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, por una parte tiene que ver con este cambio tan grande. Obviamente podía dar lugar a muchas aplicaciones, pero aquí hay una cuestión fundamental y es el hecho de que desde el primer momento se vio que la teoría BCS que conocíamos, que llevaba 30 años funcionando, pues que no funcionaba. En estos materiales, esa teoría de atracción de los electrones para formar un par, pues a través de la red de átomos, pues eso no lo podía explicar la superconductividad aquí. En realidad, el resultado que hay aquí es mucho más sorprendente, porque no es solamente que la red no sea capaz o no fuera, en ese momento se pensaba que no era posible, ahora mismo sabemos que sí que es posible, de dar superconductividad hasta temperaturas tan altas, ¿vale? Sino que además en estos sistemas los electrones se repelen muchísimo. O sea, es como si el efecto de la interacción, antes hemos visto que en unos sistemas esperamos que el efecto de la interacción sea mayor que en otros, en estos sistemas concretamente esperamos que sea fortísima, mucho más fuertes, con lo cual es todavía mucho más antiintuitivo, mucho más raro, que dice, sí, es donde más se van a repeler, donde más se van a odiar nuestros electrones, porque realmente van a querer formar parejas incluso hasta temperaturas mucho más altas, ¿vale? ¿Qué significa esto de que la repulsión sea especialmente fuerte? ¿Vale? Bueno, pues aquí la superconductividad aparece cerca de lo que llamamos un aislante de Mott, ¿vale? Antes, cuando se ha hablado de las fases electrónicas, esas fases que surgían de la repulsión, ¿vale? Siempre he hablado de ruptura de simetría, de simetrías que se rompían, ¿vale? Hay muchos casos en los que estas fases electrónicas, aunque rompan una simetría, realmente lo que es esta descripción de bandas, pues se puede de alguna manera modificar para coger esa ruptura de simetría, se puede, digamos, o bien da un punto de partida clave para ver cómo sale esa ruptura de simetría, es decir, nos sigue dando ahí una forma clara. En este caso, que es el ejemplo que os había puesto antes, de que este sistema que esperábamos que fuera aislante fuera metal, de hecho, ni siquiera es necesario
tener una ruptura de simetría, ¿vale? En un aislante de MOD, sino que lo que ocurre es que los electrones se localizan simplemente porque esa repulsión es mucho más fuerte que la energía cinética, ¿vale? O sea, los electrones sí van a tener una tendencia a ordenarse, de hecho ahora lo vamos a ver, pero no es ni siquiera necesario. Lo que ocurre aquí es que toda esta descripción de las bandas deja de valer. En cierto modo es como que nos hemos quedado, bueno, no en cierto modo, realmente nos hemos quedado sin nuestro cuasi caballo. Ya no podemos hacer una conexión entre nuestro caballo inicial y las excitaciones del sistema entre nuestro cuasi caballo, ¿vale? Esto, cuando miramos al sistema, esto lo que tenemos aquí es un diagrama de fases. Aquí lo que tenemos, lo que vemos aquí es que aquí esto se llama dopaje, esto realmente es una composición química, concretamente esta, ¿vale? Y lo que estamos haciendo aquí es movernos un poquito en esta dirección o en esta. Estamos sustituyendo un poquito de los átomos de lantano por estroncio en esta dirección y en esta, bueno, en esta dirección es otro compuesto y sustituimos un poquito de los átomos de neodimio por cerio, por ejemplo, ¿no? Pues lo que vemos aquí es que este sistema es el que os estoy diciendo que es un aislante, aunque debería ser metal, ¿vale? Realmente tiene un orden, que tenemos estos espines aquí de los electrones que se nos van a ordenar. Es un material con un marcado carácter bidimensional, ¿vale? Tiene unos planos de cobre y oxígeno. Y lo que vemos aquí es que si cambiamos un poquito de estos átomos, enseguida con muy poquitos que cambiemos, se nos ha destruido nuestro orden antiferromagnético, ha dejado de ser un aislante y nos ha aparecido esta superconductividad de alta temperatura, ¿vale? En realidad aquí, en este diagrama, hay muchas cosas muy poco convencionales, ¿vale? En particular aquí hay una región que llevamos más de 20 años intentando entender y que todavía no se entiende, ¿vale? Se han visto que hay tendencias a diferentes órdenes electrónicos, pero no entendemos. Aquí hay una zona que se llama de metal extraño, ¿vale? En el que es metal, pero los comportamientos no son los que esperamos en base a este tipo de teorías que os había dicho antes del líquido de Fermi, ¿vale? Y de hecho, lo que muy probablemente está pasando aquí es que por aquí tenemos una transición de fase que nos llega aquí hasta temperatura cero y que se llama, en ese caso, transición de fase cuántica, que es la responsable de todo ese comportamiento, ¿vale? Y bueno, una de las cosas que ocurre aquí es que nos aparece la superconductividad tanto si cambiamos el llenado en una dirección como si lo cambiamos en la otra, ¿vale? En realidad, este sistema es especialmente anómalo por una razón, por el hecho de que no es solamente que los electrones que se repelían tanto lleguen a ser superconductores, sino que dentro de la cantidad de cosas que todavía no entendemos en estos sistemas, que realmente se han estudiado al nivel increíble, ¿vale? Han hecho que se desarrollen las técnicas tanto experimentales como teóricas al máximo nivel, ¿vale? Pues en este sistema no es solamente que los electrones se repelan mucho y sean capaces de dar superconductividad, de formar pares, sino que realmente es de la propia repulsión de donde surge esa formación de pares, ¿vale? Es decir, eso sabemos que la propia repulsión electrónica es lo que sería nuestro pegamento de la superconductividad. No sabemos exactamente bien cómo, ¿vale? Sí se cree en la mayoría de los casos que estas tendencias magnéticas tienen algo que ver, ¿vale? Pero una de las grandes preguntas es si realmente nuestro sistema, nuestros electrones, el que se localicen es importante para tener esa superconductividad. Bueno, pues los cuprazos son el paradigma de los llamados sistemas de electrones fuertemente correlacionados y son sistemas donde realmente nos hemos replanteado ya muchísimas cosas porque nos cambia la forma en la que planteamos el estudio de los sólidos en general no nos funciona y en algunos casos realmente hay que replantearse muchísimas cosas de lo que has aprendido en la carrera para abordarlos, aunque bueno, luego algunas acaban funcionando, pero realmente son sistemas que son extraordinariamente complejos. Pero bueno, los cupratos no son los únicos, estos óxidos de cobre no son los únicos que tenemos aquí que son no convencionales, ¿vale? Y que son correlacionados. Lo cierto es que antes ya se habían descubierto unos cuantos que también
en los que también la superconductividad está asociada a esta propia repulsión electrónica. Aquí tenemos unos que llamamos fermiones pesados, porque los electrones se comportan como si tuviesen masas 1000 veces mayor a la del electrón. Tenemos unos superconductores orgánicos y tenemos aquí, bueno, pues también tenemos la que fue la segunda familia descubierta de superconductores de alta temperatura, que están basados en hierro y que se descubrió hace 12 años, hace ya 13, de nuevo con una gran revolución, ¿vale? Todos estos son no convencionales. Una cosa que caracteriza a estos sistemas, a estos superconductores no convencionales, es que todos ellos tienen unos diagramas de fases muy complejos, es decir, son sistemas en los que cambiamos un poquito simplemente la composición química y nos cambian las fases electrónicas que tenemos, ¿vale? Aquí tenemos temperatura, aquí en este caso también tenemos llenado, pero aquí, por ejemplo, lo que tenemos es presión, ¿vale? Aquí lo que tenemos es campo magnético, aquí nos salen muchísimas fases también en función de la presión. Lo que ves es que nos salen muchos estados, nos aparecen otras fases electrónicas que pueden ser antiferromagnéticas, pueden ser magnéticas, pueden ser cinemáticas, como esta que tenemos aquí, que antes parecía que no aparecía nunca materia condensada y ahora la vemos en todos los sitios, ¿vale? Puede ser aquí, tenemos estados por orden de carga. Son sistemas donde realmente podemos hablar de que la sociología electrónica realmente va al extremo, ¿no? Se vuelven extremadamente complejos y extremadamente, la realidad es, fascinantes, ¿vale? A la hora de entenderlos y de estudiarlos. Y bueno, pues estábamos ahí estudiando nuestros sistemas correlacionados, ¿vale? Y mientras tanto, en los últimos 15 años, bueno, pues ha habido también otra serie de grandes ámbitos en la materia condensada, ¿no? Uno de ellos del que es un material del que imagino que todo el mundo ha oído hablar, del grafeno, ¿no? Es decir, es el que se ha conocido casi como material milagro, ¿vale? Por la cantidad de aplicaciones que puede tener. El grafeno es simplemente una lámina de carbono en esta estructura así de panal de abeja, ¿vale? Y lo que es muy especial, bueno, por una parte por las aplicaciones, fue el primer material de grosor atómico que se pudo aislar, ¿vale? Y eso nos permite estudiar la física en 2 dimensiones. Luego, desde el punto de vista de las personas que hacemos materia condensada, era muy interesante porque las bandas de este sistema son tales que es como si los electrones no tuvieran masa, ¿vale? Pero luego además no ha sido el único material, bueno, que se ha podido aislar en 2 dimensiones. Y, de hecho, bueno, pues aquí han visto más. Unos son una única monocapa y otros son como unas capitas, pero que forman un único estado, ¿vale? Entonces, bueno, pues a raíz de tener varios materiales, la gente incluso se ha ido, por ejemplo, planteando hacer unas especies de materiales ad hoc en los que puedes tener unas capas de diferentes materiales y crear los materiales a gusto, ¿no? De lo que quieras. Y otra posibilidad es hacer heteroestructuras, ¿no? Es decir, ya jugar con estos sistemas y, por ejemplo, esto lo que tenemos aquí son 2 láminas de grafeno que una está rotada con respecto a la otra. Y si veis, al hacer eso, que tenemos ahí como un pequeño mismatch de las 2 redes, pues lo que vemos es que se nos forma aquí un nuevo patrón, ¿vale? Esto es un patrón que se llama moiré, ¿vale? En relación a una tela, ¿no? que es francesa, bueno, y que luego conocemos, o sea, se ha popularizado y que se llama moiré, pues el nombre que se le ha puesto es lo mismo. Y bueno, pues hace 3 años surgió la magia, ¿vale? En particular, bueno, aquí hubo un físico español, de hecho, está en Estados Unidos, en el MIT, ¿vale? Lo que hizo fue rotó dos láminas de grafeno, únicamente 1,1 grados, ¿vale? Que es lo que se llama el ángulo mágico, de ahí el nombre de la magia, ¿vale? Y lo que vio fue que se encontró, por una parte, estados aislantes que se veía que no podían que tenían que ser debido a correlaciones electrónicas, y por otra parte, de este estado aislante del que había correlaciones electrónicas, a los 2 lados emergía superconductividad, ¿vale? Bueno, este descubrimiento realmente ha revolucionado, o sea, se presentó hace 3 años de nuevo en la Sociedad Americana de Física en la reunión y, bueno, o sea, yo estaba allí y fue realmente increíble porque además lo publicaron justo esa misma semana, la forma en la que se tuvo que dar en streaming porque realmente la gente que quería ver esa charla no era capaz, o sea, había que llenar los pasillos enteros de una forma. ¿Y por qué esto fue tan importante? Bueno, por una parte, el grafeno ya quería ser, ¿no? Es decir, el grafeno es un material con tantas propiedades que tenía todas
salvo la superconductividad, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya era ahí como que estaban intentando hacerlo superconductor, porque es eso, la superconductividad es como la fase más especial de todas, y eso, bueno, eso ya habría generado interés. Pero si simplemente hubiese sido un superconductor que aparece normalmente debido a, como los convencionales, por la interacción con la red, pues eso a lo mejor no habría sido tampoco para tanto, ¿vale? Lo que ocurrió aquí, y que a lo mejor ya habéis pensado, es que, bueno, pues esto recordaba bastante al diagrama de fase de los cupratos, donde tenemos un aislante y que al cambiar un poquito el llenado, que es lo que está ocurriendo aquí, pues nos aparecen las jorobas estas superconductoras. Con lo cual esto nos dio la posibilidad de, bueno, pues pensar que a lo mejor estudiando otro sistema, pues podíamos entender a lo mejor los cupratos que llevamos tanto tiempo sin poder entenderlos. Una de este sistema es especial en el hecho de que mientras que aquí, si queremos cambiar esta composición, cada vez tenemos que hacer un nuevo material, meter desorden, a veces no podemos hacer el material con la composición que queremos, no podemos ir muy lejos aquí, etcétera. Pues en este caso, todo ese llenado lo podemos controlar, de hecho, con unos electrodos, unos potenciales gate, ¿vale? La otra cosa especial que tiene este material, este sistema, es el hecho de que en los materiales que normalmente trabajamos y con los que veníamos trabajando, realmente lo que es la periodicidad de la red, pues venía dada por muy poquitos átomos, ¿vale? De unos poquitos Armstrong. En este caso, en lo que sería el bloque constituyente más pequeño, ¿no? Lo que nos da esa periodicidad, tenemos 10.000 átomos, ¿vale? Con lo cual eso hace que, de por sí, es que estas técnicas que os decía que funcionaba también para hacer las bandas, es que ni siquiera se pueden utilizar para tener tantísimos átomos, ¿vale? Es decir, nos da un nuevo tipo de sistema completo a la hora de estudiar, ¿vale? ¿Y por qué a ese ángulo le llamamos ángulo mágico? Vale. Pues la realidad es que ya unos años antes se había dicho que si realmente teníamos esto, o sea, se había estudiado cómo eran las bandas con unos modelos efectivos, no con las técnicas esas que os decía antes, pero bueno, con unos modelos efectivos en los que se pueden hacer muchas cosas. Se había estudiado cómo eran en función de ese ángulo. Y se había visto que si concretamente tenían este grado, ¿vale? Más o menos 1,1, 1,05 por ahí, realmente las bandas al nivel de Fermi se iban a volver muy, muy planas, ¿vale? Y por lo tanto podían surgir efectos de la interacción electrónica, ¿vale? El grafeno per se normalmente es un sistema que ha tenido muchas cosas interesantes, pero la cuestión de la interacción no ha sido. Es decir, ha sido un sistema fácil de estudiar, ¿vale? Porque la interacción no hacía mucho en ese sentido. Entonces, quien predijo esto, pues dijeron que realmente podían surgir efectos de la interacción. No llegaron a soñar con que podía surgir superconductividad, ¿vale? Porque eso es algo, como no sabemos muy bien cuál es la teoría, pues mejor no hacemos predicciones porque probablemente no vayan a salir, ¿no? Y la realidad es que aún así esto ha superado las expectativas de muchas formas, ¿vale? En este sistema no solamente ha salido superconductividad, sino que en los últimos 3 años se ha visto que realmente hay muchos más estados aislantes de los que se había visto al principio, hay muchas más zonas superconductoras. Veis aquí que este diagrama de fase, este se ha hecho de hecho en Barcelona además, se ha ampliado muchísimo más. Nos han empezado a salir un montón de estados de todo tipo, ¿vale? Realmente aquí el nivel de estados electrónicos que sale todavía no lo tenemos bajo control, pero es una cuestión realmente increíble, ¿vale? O sea, tenemos estados neumáticos, ferromagnéticos, de stripes, de otro tipo de orden de valle, no sé qué. Aquí directamente las transiciones de fase ya nos vienen en cascadas y también nos hemos encontrado con otra área de la que, bueno, pues ha sido muy importante en los últimos 15 años, que es la de los materiales topológicos y las fases topológicas en la materia, pues realmente aquí también es clave, ¿vale? O sea, con lo cual las 3 áreas de la física de la materia condensada de las últimas décadas, las 3 grandes áreas se han unido en el mismo tipo de sistema. Y además, un sistema que es especialmente, realmente, increíblemente sensible a cualquier cosita que le podamos hacer con campos magnéticos, con presión o con lo que sea. Y además, como no teníamos suficiente, pues
realmente podemos hacer sistemas que no son el mismo, que son parecidos y que nos están dando también otro montón de estados. O sea, porque lo que hacemos, por ejemplo, aquí en vez de tener 2 capas tenemos 3, o estos son una bicapa, un ángulo de rotación, otra bicapa. Aquí tenemos otro material que no es el grafeno, es el que se ha rotado. Aquí es otra forma diferente de hacer el moiré. Y en todos estos sistemas pues están saliendo propiedades muy interesantes y llamativas, de las que, bueno, pues están surgiendo, de hecho, continuamente, como ves, estos son todos artículos. Este artículo, de hecho, ha salido hace poco más de un mes, ¿vale? Y estos los acaban de publicar. Así que, bueno, pues eso era en sí un poco lo que quería contaros. Yo espero que os haya quedado simplemente una idea, ¿no? de realmente cómo muchas veces no sabemos hasta qué punto la física que hay de las propiedades electrónicas en muchos compuestos, en particular en los sistemas de electrones correlacionados, puede dar lugar a eso, a unos estados fascinantes que tienen ahí una especie de historias de amor y de odio, ¿vale? Con unos diagramas de fase muy complejos, ¿vale? Pero sobre todo muy interesantes. No he entrado en el tipo de cosas que he trabajado yo así en detalle, pero bueno, digamos, estuve varios años, unos 5 años trabajando en cupratos. En el momento que se descubrieron los superconductores de hierro, pues he estado 10 años trabajando en propiedades de este tipo de sistemas, ¿vale? Desde 2008 hasta 2018. Y bueno, desde que se ha descubierto estos moirés de grafeno, ahora trabajo en intentar entenderlos. A nivel general siempre, bueno, pues tanto intentar entender las fases electrónicas que salen, sobre todo las correlaciones, las posibilidades de aislantes de Mott, etcétera, y muy importante las propiedades que pueden medirse, qué tipo de señales experimentales nos daría estas fases. Así que bueno, pues eso es un poquillo lo que os quería contar. Pues muchísimas gracias, Leni, ha estado genial la charla. Ahora, si os parece, entonces todos vamos con el turno de preguntas y como había puesto por aquí, pues como queráis, si queréis levantad la mano y os damos paso para el micro o las escribís por el chat si estáis más cómodos y las leemos nosotros. Vale. Tenemos una pregunta de Alejandro, dale. Sí, hola. Bueno, antes de todo, Hola. muchas gracias por la charla. Y nada, mi pregunta era porque, o sea, me ha llamado mucho la atención lo de girar el grafeno y que a un cierto ángulo, pues, reconstruyas un poco la red cristalina y descubras propiedades superconductoras. Pero me preguntaba por si había alguna forma intuitiva de entenderlo a nivel electrónico. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué presenta esas propiedades? O sea, si hay alguna forma intuitiva de entenderlo. O sea, digamos, a nivel de lo que lo que os comentaba, digamos, esto era algo, o sea, cuando reconstruimos el material, cuando hacemos, digamos, estas 2 capas, digamos, se ven, ¿no? Entonces, los estados en los que van a estar los electrones, ¿vale? Cambian, ¿vale? Y de hecho, es que, bueno, la forma de explicarlo es un poquito compleja, pero bueno, digamos, al nivel de lo que os estaba explicando es el hecho de que el entorno que ven hace que estas bandas se reconstruyan y sean muy finas. Y eso es lo que da ese cambio de propiedades tan fuerte. O sea, lo que nos controla las propiedades electrónicas fundamentalmente es cómo esta estructura de bandas realmente lo que nos está diciendo es cómo los electrones ven esa red, ¿vale? En particular esto tiene que ver con cómo pueden, o sea, los electrones al saltar, digamos, de una capa a la otra, ¿vale? Pues eso cuando las rotamos, ven, claro, rotamos los átomos, con lo cual cambia la forma en la que esos electrones van a poder saltar de una capa a la otra, ¿vale? Y entonces eso lo que nos cambia esa manera en la que se ven los átomos y eso nos cambia toda esta estructura de bandas, ¿vale? El punto concreto de que estas bandas sean tan estrechas, eso es una cuestión compleja que tiene que ver con una serie de interferencias que se producen en el material. Y una vez que ya tenemos estas bandas tan estrechas, pues ahí es cuando ya realmente pueden surgir muchas cosas. Todavía estamos intentando entenderlas, ¿vale? Es decir, pero sí sabemos que está asociado a esas bandas y a lo mejor alguna más que por aquí.
Vale, Genial. muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Carlos? Sí. Bueno, también agradecerte la charla, que me ha gustado bastante. Siendo biólogo, pues me ha parecido interesante. Nada, yo quería preguntarte, aprovechando que hacíamos esta charla por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, precisamente por eso, ¿no? Porque es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que ¿cómo valoras tú la importancia de tener referentes mujeres en general en el campo de la ciencia, para que las niñas en un futuro quieran dedicarse a esto? Y en caso de que lo valores como algo importante, bueno, saber si tú en particular te ha influido para dedicarte a esto o no. Pues a ver, bueno, en mi caso yo la verdad que no tuve referentes, es decir, yo conocía a Marie Curie nada más. En mi caso, por ejemplo, de hecho yo, bueno, pues si aquí hay gente que ha hecho física, como hay gente que ha hecho física, yo salí de la carrera sin saber que Nether, la teorema de Nether, era una mujer, ¿vale? Por hacernos una idea. En mi caso, a mí sí probablemente me influyera el hecho de que en mi entorno siempre me habían visto como ingeniera, en mi familia. Yo no decidí hacer física hasta prácticamente el último momento, o sea, yo no iba por otros lados que no eran carreras de ciencias, y de hecho lo decidí bastante tarde, casi hacia el final, muy hacia el final. Sí que creo que es muy importante por el hecho de que eso hace que te sientas identificada, ¿no? O sea, en mi época la verdad que es que no teníamos referentes de mujeres de ningún tipo. O sea, en ese sentido, yo creo que en ese momento a lo mejor te influía un poco menos, yo diría, como no te presentaban mujeres para nada y no veías así muchas mujeres en ningún sitio en puestos que salieran profesionales, pues probablemente a lo mejor te influía menos. Pero yo creo que es importante para que te sientas identificada y piensas que lo puedas hacer, ¿no? Eso, de hecho, además, se ve que muchas veces cuando te sale una serie, ¿no? Por ejemplo, te influyen. Las series, si te sale una protagonista femenina, pues hace que la gente tienda más, o sea, si es una serie obviamente que tiene mucho impacto, que tienda mucho más a coger la profesión de esa mujer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a nivel general es muy importante, aunque no lo fuera en mi caso. Lo que yo creo que para mí sí ha sido importante, después, una vez que he estado trabajando yo hice la tesis en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, ahí en el campus donde estoy trabajando ahora, y es un entorno donde hay más mujeres, la verdad, en mi entorno, dentro del departamento de teoría que en otros sitios, y sí que creo que a mí me vino bien tanto en el hecho de que hubiera algunas mujeres más, tanto a niveles ya bueno, pues de profesoras, ¿no? en el departamento, como a niveles en general de todo el instituto. Hay más de lo habitual, parte son químicas, pero también hay más físicas de lo habitual. Y además también el hecho de tener compañeras, que en ese momento también empezamos varias a la vez y otras dos entraron. Entonces, es importante, ¿sabes? A mí me ha influido más a posteriori, y de hecho cuando me he ido fuera, que he tenido unos entornos mucho más masculinos, realmente una falta de mujeres increíble, pues me he dado cuenta de hasta qué punto lo he echado en falta. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues te cojo yo, Lenny, y no te suelto ahora mismo. Con el tema que acaba de salir del feminismo y tal en la ciencia, yo quería preguntarte que hoy en día que por fin se habla de estos temas y se conoce bien, o sea, conociendo la hostilidad como la que tú nos acabas de mencionar, que existe muchas veces en este campo, sobre todo en la física teórica y encima en condensada, y cómo las mujeres muchas veces tienen que lidiar con el síndrome del impostor, con ansiedad, y sabiendo también que habrá alumnas que nos están escuchando esta charla. ¿Qué consejo le darías a un estudiante del grado o a alguien que está a punto de meterse, una mujer que está a punto de meterse en este mundo? Bueno, el primer consejo es sacar adelante, ¿vale? Eso es el primer consejo. Otra cosa es, creo, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de cosas que ocurren como la ansiedad, como el síndrome del impostor y todo eso lo primero que tenemos que tener en mente es que eso son cosas que ocurren por cómo la sociedad te trata, por ser mujer,
¿vale? Es decir, que durante toda tu vida y en particular en tu carrera, pero también antes te está poniendo pegas a todo y te está criticando más todo, ¿vale? Y no solamente no es que no te esté dando referentes, es que en tu día a día te está tratando peor en un montón de situaciones, ¿vale? Entonces yo creo que aquí una cosa que es importante, viene muy bien, es saber de género. O sea, es decir, saber las cosas que ocurren tanto en cómo te van a tratar a ti de forma diferente, como en los riesgos de cómo puedes reaccionar tú ante ese trato, ¿no? Es decir, es un principio de acción y reacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa, a las mujeres, las cosas que, por ejemplo, hacen los hombres, si se les dicen que es un líder, pues una mujer es agresiva, ¿no? Bueno, pues entonces, si tú quieres liderar, pues a lo mejor tienes que tener mucho cuidado en no tener determinadas actitudes, ¿no? O, por ejemplo, si a ti te van a escuchar menos, porque realmente ocurre que te escuchan menos, que se fijan menos a los que tú dices, pues a lo mejor vas a tener que hacer un esfuerzo más importante en la comunicación, vas a tener que hacer más esfuerzo, de hecho, en visibilizarte, porque por lo general eres más invisible, ¿no? Es decir, es un planteamiento de por ejemplo, dónde poner tu estrategia y tu esfuerzo, vas a tener que tenerlo mucho más en cuenta, ¿no? Para sobrevivir y para salir adelante. También para saber es decir, no comerte el tarro muchas veces, o sea, sin caer en el victimismo, por supuesto, y sin no hacer autocrítica, ¿no? Porque lo que estoy diciendo es al contrario, es evaluar las cosas en cada momento, pues a lo mejor se van a dar situaciones en que tú por ejemplo, veas que tú no entiendas el que no estén dando valor a tu trabajo, pues a veces el que seas consciente de que no le están dando valor porque eres mujer, ¿vale? Ya digo, con cuidado no caer en el victimismo, en nada de eso, y que eso no haga que tú pierdas autoestima, ¿no? Y por otra parte, a la hora, de nuevo, de cómo reaccionar, en general, también dentro de los problemas de género está, de nuevo también por esta tendencia, como se trata a las mujeres, el hecho de que, por ejemplo, las mujeres acaban muchas veces siendo más perfeccionistas y haciendo también determinados trabajos que no les ayudan a progresar, porque son un poco más como el trabajo sucio, ¿no? No el que luce tanto que luego te entra en tu currículum. Pues una vez sabiéndolo, también tienes a lo mejor que evaluar, a ver, estoy haciendo un trabajo que me estoy cargando yo, el de que no lo está haciendo y que luego se va a llevar las flores, o simplemente no es que se va a llevar las flores, pero es que es el trabajo que hay por detrás, que muchas veces es incluso burocrático, o que es de, pues a lo mejor es saber decir, bueno, pues hacer tu parte y saber decir que no, saber hacer que lo haga la otra persona, saber, por ejemplo, eso, no ser perfecto. A lo mejor a veces el perfeccionismo puede hacer que pierdas digamos, la visión global y en tu trabajo. Ese tipo de cosas, saber que ocurren, saber que son patrones de género que se repiten, puede venir bien para que luego tú minimices el daño y no caigas en cometer determinados errores, ¿no? Luego también quiero aprovechar no solamente para dar consejos a las chicas, sino también a los chicos, ¿vale? Quiero animaros a chicos y chicas a que intentéis tener, bueno, pues en particular a las chicas también, si tenéis una tendencia de género a tener espacios en los que os sintáis más cómodas, ¿vale? Que a veces simplemente quedar con gente o tener redes afines de compañeras puede venir bien. Pero a nivel general, por intentar implicaros en que la sociedad, en la ciencia sea más inclusiva de género, bueno, de todos los niveles, pero en particular de género, porque a la hora de la verdad todo el mundo, o sea, no es que solo se sientan beneficiadas las mujeres, o sea, los chicos también os vais a beneficiar porque vais a vivir en una sociedad, o sea, en una ciencia que os va a hacer más felices, que os vais a sentir más cómodos. En mi opinión, actualmente los chicos estáis más digamos, encorsetados que las chicas a nivel general, ¿vale? Tanto como para ni siquiera que normalmente los chicos se dan cuenta, ¿no? de las costuras que les oprimen, y yo creo que va siendo hora también de romperlas y de darse cuenta. Así que yo os animo a que bueno, pues a que os impliquéis en que, bueno, la sociedad sea y la ciencia sea más inclusiva, ¿no? Porque en general los hombres nos implican, tengo que decirlo. Hay muy poquitos que incluso aunque sean feministas y aunque digan que tiene que haber más mujeres,
Hay muy poquitos que se implican y muy poquitos que reconocen los problemas que afrontan las mujeres. Pues genial, muchísimas gracias. Muy importante además eso último, que nos impliquemos también ellos. Y no sé si alguien más quiere comentar algo más. Parece que no. En cualquier caso, he puesto por aquí por el chat tanto nuestro contacto como el de Leni. Cualquier cosa le podéis escribir por Twitter o lo que sea. Y bueno, la charla va a quedar aquí grabada, la intentaremos subir al canal de YouTube. Y pues por nuestra parte eso es todo. Si quieres comentar algo más, Leni. No, nada más. Venga, pues simplemente muchas gracias por haber estado en la charla. Y es nada, que espero que se haya podido entender bien. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, que paséis lo que queda de tarde buena pensando en los electrones todos. Bien.